A continuación hablaremos sobre la ley de Gauss, la cual es una descripción matemática sobre lo que son los flujos de campo, para nuestro caso el flujo de campo eléctrico. Entonces, podemos iniciar haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué es un flujo? Un flujo es la cantidad de líneas de campo que atraviesa un área determinada. Podemos hacer la analogía de una tubería de agua, en la cual circula cierta cantidad de corriente de agua a una velocidad específica, como el chorro de agua de nuestro lavamanos. E imaginémonos que ese chorro de agua que sale de la boquilla lo pudiéramos dividir en diminutas líneas de agua que atraviesan el área de la boquilla del chorro. Y a eso es lo que conocemos como flujo. Para nuestro caso, le llamaremos flujo de campo eléctrico a través de una superficie llamada superficie gaussiana, el cual denotaremos por la letra phi sub e. De suma importancia es mencionar que las líneas de campo son perpendiculares a la superficie gaussiana, es decir, que todas las líneas de campo eléctrico forman 90 grados con la superficie en cualquier parte de ella. Entonces, como una definición matemática básica de flujo, podemos decir que el flujo es igual al campo eléctrico por el área que lo atraviesa, en donde observamos claramente que es un escalar. Y esta definición de flujo eléctrico queda estrictamente ligada solo para cuando sea el caso en donde las líneas de campo son perpendiculares a la superficie. Por otro lado, el área de la superficie gaussiana no necesariamente debe ser perpendicular a las líneas de campo eléctrico. Como podemos observar en este ejemplo, la superficie se encuentra inclinada un ángulo θ respecto a las líneas de campo eléctrico. Para el caso en donde el área de la superficie gaussiana no es perpendicular a las líneas de campo eléctrico, analizaremos el problema de la siguiente manera. Lo primero que haremos es imaginarnos un vector unitario normal a la superficie gaussiana, es decir que este vector normal forma 90 grados con la superficie y es de una unidad de tamaño. Por convenio, este vector normal a la superficie gaussiana siempre será dibujado hacia afuera de la superficie. Además de ese vector normal, también tenemos el vector de campo eléctrico, al cual lo descompondremos en un vector de campo eléctrico tangencial a la superficie gaussiana, E sub t, y un vector de campo eléctrico normal a la superficie, E sub n. Entonces, en nuestro escenario podemos observar claramente que tenemos tres vectores en juego, uno llamado vector normal unitario n y el otro es el vector de campo eléctrico, representado en sus dos componentes. Sabemos que la única operación entre dos vectores la cual es capaz de devolvernos un escalar como resultado es el producto punto entre dos vectores, y es la magnitud del primer vector multiplicado por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que existe entre ellos. Para nuestro caso, empezaremos realizando el producto punto entre el vector normal unitario y el vector de campo eléctrico tangencial a la superficie, E sub t, el cual es la magnitud del vector de campo eléctrico tangencial a la superficie gaussiana por la magnitud del vector normal, la cual es 1, multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre ellos dos, el cual podemos observar que es de 90 grados. Debido a que el coseno de 90 grados es 0, el producto punto entre el vector normal y el vector tangencial de campo eléctrico será 0. Por lo tanto, podemos concluir que debido a esta componente no existirá flujo de campo eléctrico. Ahora, realizaremos el producto punto entre el vector normal y el vector de campo eléctrico, el cual es la magnitud del vector de campo eléctrico por la magnitud del vector normal, la cual es 1, multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre ellos, el cual podemos observar que es un ángulo θ. Y es efectivamente solo la componente normal del vector de campo eléctrico, debido a que la componente normal del campo eléctrico es igual a la magnitud del vector de campo eléctrico multiplicado por el coseno del ángulo θ. Entonces, el producto punto entre estos dos vectores será la componente normal del vector del campo eléctrico por el vector normal a la superficie. De esta manera, podemos afirmar que para que pueda existir flujo eléctrico, las líneas de campo eléctrico siempre deben ser perpendiculares a la superficie gaussiana. Entonces, podemos definir el flujo eléctrico como
el vector de campo eléctrico producto punto un vector normal a la superficie gaussiana multiplicado por el área que encierra el campo eléctrico, en donde el producto punto entre el vector de campo eléctrico y el vector normal a la superficie gaussiana será la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo que exista entre estos dos vectores. Y de esta manera tenemos que el flujo es la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo que existe entre el vector normal a la superficie gaussiana y el vector de campo eléctrico multiplicado por el área que encierra ese campo eléctrico. Reordenando los términos llegamos a la definición formal de flujo eléctrico, la cual es la magnitud del campo eléctrico por el área que encierra ese campo eléctrico por el coseno del ángulo que existe entre el vector de campo eléctrico y un vector normal a la superficie gaussiana que encierra ese campo eléctrico. Todo esto dado en newton sobre coulomb por metro cuadrado. Ahora imaginaremos lo siguiente. Para poder interpretar qué es la ley de Gauss asociado a un flujo de campo eléctrico, imaginémonos una superficie cerrada cualquiera, llamada superficie gaussiana, e imaginaremos una fuente de campo, que para este caso consideraremos una densidad de carga volumétrica, que está generando líneas de campo eléctrico. Según la definición de flujo, nosotros podemos seleccionar una pequeña porción de esta superficie, y a esta porción de superficie le asignaremos un vector normal, es decir, a 90 grados de la superficie. Y a esta porción de superficie le podemos asociar una línea de campo eléctrico, la cual va a venir asociada a su vez con un vector de campo eléctrico. De igual manera, nosotros podemos dividir esta superficie gaussiana en miles de porciones, y a cada porción le podemos asignar su vector normal y su respectiva línea de campo eléctrico. Como podemos observar en la parte izquierda de la imagen, el vector que se forma entre las líneas de campo y el vector normal forma más de 90 grados para cada uno de los casos. Es decir, que tenemos como resultado en esta parte un flujo neto negativo. Por otro lado, de la parte derecha, podemos observar que el ángulo que se forma entre el vector normal y la línea de campo eléctrico es menor a 90 grados, lo que nos indica que en esta parte de la superficie tendremos un flujo de campo eléctrico positivo. Al sumar todos los flujos que atraviesan la superficie gaussiana, nosotros podemos dar cuenta que el flujo de campo eléctrico neto es igual a cero. Entonces, siempre que la carga o fuente de campo se encuentre fuera de la superficie gaussiana, el flujo neto a través de la superficie será igual a cero. Una observación muy importante sobre este análisis es que llamaremos flujo negativo a las líneas de campo eléctrico que están entrando a la superficie gaussiana, como podemos observar en cada uno de estos casos. Por otro lado, diremos que es un flujo de campo eléctrico positivo cuando las líneas de campo eléctrico estén saliendo de la superficie gaussiana, como podemos observar en este lado de la gráfica. Ahora, ¿qué sucede si agarramos la misma fuente y ahora la encerramos con la misma superficie gaussiana? De igual manera, podemos dividir esta superficie gaussiana en miles de porciones y a cada una de estas porciones asociarle su respectivo vector normal y su línea de campo eléctrico, como podemos observar en la siguiente imagen. De igual manera, nosotros podemos dividir esta superficie gaussiana en miles de porciones y a cada una de estas porciones asociarle su respectivo vector normal y su respectiva línea de campo eléctrico. Como podemos observar en cada una de estas posibilidades de diferencial de área, siempre el ángulo que existe entre el vector normal y el vector de campo eléctrico es menor a 90 grados. Por lo tanto, en este caso, el flujo neto no es igual a cero, y es acá en donde aparece la contribución de la ley de Gauss. Nosotros habíamos dicho que el flujo de campo eléctrico era igual al vector de campo eléctrico producto punto el vector normal multiplicado por el área. Entonces, ahora tenemos un infinitesimal de área, llamado diferencial de área, el cual es una pequeñísima porción de toda la superficie gaussiana. Por lo tanto, también tendremos una infinitesimal porción de flujo atravesando esa pequeña porción de área. Es exactamente la misma idea, solo que ahora lo trabajaremos de una manera muy pequeña. Entonces, ahora vamos a sumar todas las contribuciones
Y entonces el flujo total de campo eléctrico es igual a la suma del producto punto entre el vector de campo eléctrico y el vector normal por un diferencial de área. Como la ley de Gauss está ligada a una superficie cerrada, para expresarlo matemáticamente lo hacemos como la integral cerrada del producto punto entre el vector campo eléctrico y el vector normal por un diferencial de área. En la ley de Gauss no se consideran superficies abiertas. Entonces, la ley de Gauss nos dice que el flujo es igual a la carga encerrada dividida la permisividad del vacío, en donde la carga encerrada es igual a la carga encerrada en la superficie gaussiana, y esta es la ley de Gauss en su caso más general. Para casos en donde la fuente de campo eléctrico sea un poco más compleja, será necesario analizarla por medio de superficies gaussianas, las cuales tengan simetrías físicas, para poder simplificar el cálculo del flujo. Una de las más conocidas es el cilindro, el cual es bastante utilizado al momento de analizar líneas de campo eléctrico debido a su simetría física. Como podemos observar, al momento de encerrar la fuente de campo eléctrico, todas las líneas generadas por esta fuente siempre son perpendiculares a la superficie gaussiana, y a cada línea de campo se le puede asociar su respectivo vector normal a la superficie gaussiana. Y claramente nos podemos dar cuenta que el ángulo que existe entre el vector de campo eléctrico y el vector normal es 0, y el coseno de 0 es 1, y el cálculo del flujo generado por esta fuente se nos hace más simple. Otra superficie gaussiana bastante utilizada es la esfera, la cual se utiliza para cuando tenemos como fuente de campo eléctrico cascarones esféricos, esferas conductoras y esferas no conductoras, entre otros. Para estos casos utilizaremos como superficie gaussiana una esfera. Como podemos observar, al momento de encerrar la fuente de campo eléctrico, todas las líneas generadas por esta fuente siempre son perpendiculares a la superficie gaussiana, y a cada línea de campo se le puede asociar su respectivo vector normal a la superficie gaussiana, y claramente podemos darnos cuenta que el ángulo que existe entre el vector de campo eléctrico y el vector normal es 0, y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, es de suma importancia seleccionar la superficie gaussiana que mejor se adapte a nuestra condición de análisis.